Pasando al tema nacional, lo que sucedió estos últimos días, que bueno, que ya viene desde mucho antes, es los constantes peleas, pugnas muy fuertes, cada vez más profundas, entre los sectores de Evo Morales y de Arce, ¿no? Se evidenció esto ya, como pudimos y hablamos la semana pasada, respecto a la destitución y restitución de Castillo, del ministro, donde, bueno, al final hicieron un bloque en común entre los sectores de Comunidad Ciudadana, creemos, de la derecha tradicional, con el sector de Evo Morales para destituir a un ministro muy fiel al presidente, ¿no? Arce. Y bueno, este cumplió la destitución para volverlo a posicionar como ministro, ¿no? Bueno, lo que pasó estos últimos días, bueno, fue interesante cómo se cubrió que había un encuentro, que hubo un encuentro entre Evo Morales y Arce en La Habana, donde trataron de solucionar sus problemas, donde trataron de llegar a un acuerdo y solucionar toda la división, evitar en esencia la división del MAS, que es un hecho y que ya se está dando, y producto de eso es que, bueno, se pudieron encontrar y estuvieron muy felices y hubo esta fotografía donde se encontró muy felices, riendo juntos, amenamente, lado a lado, en un acto en el Chapare, que era por los Juegos, bueno, los Juegos Plurinacionales, Juveniles Plurinacionales, que bueno, se realizaron justamente la final en Villa Tunari, ¿no? Y bueno, ahí están muy felices todo, pero bueno, eso no, bueno, y claro, hubo eh, algunos de los dirigentes del MAS señalaron de que no había problema, que tenían que estar bien. Loza salió a decir que nunca hubo problemas, que siempre su relación es muy buena, nunca estuvieron peleados. Andrónico llamando a que les dejen solucionar sus problemas a ellos, que no se metan, que no a los entornos de ambos y que los dejen conversar y discutir entre ellos, ¿no? Pero al poco tiempo, eh, nuevamente se muestran las pugnas y los problemas. El día viernes ya Evo Morales salió a declarar cuestionando un poco las políticas del gobierno respecto al litio y claro, que está mintiendo, que no se cumplió, que yo he hecho esto anteriormente, que todo lo que está exportando el litio fue obra de mi gestión, no es de la gestión de Arce, mostrando esa división nuevamente, ¿no? Como, o sea, tratando de mostrar que no son lo mismo, que son muy diferentes, igual cuidando un poco algunas palabras, pero en esencia mostrando esa situación de confrontación, ¿no? Entonces estamos en ese marco donde actualmente en Bolivia la principal oposición al gobierno de Arce es necesariamente el sector de Evo Morales, ¿no? Y en ese marco, bueno, pues todas las pugnas que se están viviendo, bueno, constantes ataques, acusaciones cada vez más fuertes, y que en todo esto no se señala, no se habla para nada de los problemas del pueblo trabajador, ¿no? Son básicamente una serie de pugnas alrededor de, bueno, las grandes discusiones que hay, que son los cargos, los espacios de poder y denuncias, ¿no? A distintos sectores de los entornos de ambos, ¿no? Bueno, esa es la situación en general de estas pugnas constantes entre el sector evista y el sector eh, de Arce, ¿no? En ese mismo tono, igual hubo una reunión en Santa Cruz, donde se invitó a Choquehuanca, y el sector de Evo Morales ya criticaba esto, ¿no? Como una muestra más de que es una situación irreconciliable, ¿no? Y claro, ya hablan de que se rompen los principios, se atacan ampliamente entre ambos, que los programas son diferentes, pero no se sabe cuáles son sus programas, ¿no? No se sabe qué diferencias tienen ni el sector de Evo Morales, ni el sector de Arce, respecto a los grandes problemas centrales del pueblo trabajador, ¿no? Respecto a la economía, respecto a cómo quieren manejar el país, bueno, no se dice nada de eso, ¿no? Simplemente son los ataques constantes de uno a otro sector. Bien, ya lo tenemos conectado al compañero Raúl Prada. Bienvenido, compañero. Con él justamente vamos a charlar del otro aspecto de esta pugna y de este problema que hay a nivel nacional. Bienvenido, compañero Raúl. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Radio Rebelión. Muy contento de estar aquí
recién me articuló, me he perdido la conversación con José Luis Saavedra, me hubiera gustado escucharlo, pero como van a grabar y voy a tener el enlace y voy a tener el gusto de escucharlo a José Luis, que seguramente su análisis ha debido ser muy pertinente. Bueno, lo tenemos a Raúl para conversar justamente sobre otro aspecto de la crisis política, que es este tema de narcotráfico, ¿no? Las mafias y el poder, ¿no? Una economía política del narcotráfico, ¿no? Y bueno, Raúl estuvo trabajando un poco este tema y habló de este tema en otros medios y bueno, quisiéramos que nos comenten, ¿no? ¿Cuál es su visión en el marco de las pugnas que hay actualmente en el país? ¿Dónde entra el narcotráfico en todo esto, ¿no? ¿En qué lado está? ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es la visión que tiene Raúl Prada de, bueno, de la situación del narcotráfico en la crisis política del país, ¿no? Ya. Bueno, para empezar, yo creo que es necesario de alguna manera opinar sobre lo que se ha venido llamando pugnas del MAS. Yo creo que no tiene que ver con eso, yo creo que tiene que ver con una implosión que se ha venido gestando hace mucho tiempo. Es una insurrección que se ha ido elaborando desde el gasolinazo, desde el 2010, y se ha expresado de manera muy fuerte después del gasolinazo, que ha obligado al gobierno a retroceder en su medida debido a una movilización impactante, sobre todo concentrada en el Alto, que amenazaron y quemaron las fotografías de Evo Morales y Álvaro García y dijeron sabiamente de que no habían nacionalizado los hidrocarburos. Después vino la crisis del Tipnis, donde fueron otra vez derrotados por 95 comunidades del Tipnis y no pudieron de manera oficial, podemos decir, y abierta, construir la carretera que atraviesa el bosque, porque por donde querían construir es el bosque, no es la zona poblada. La zona poblada está entre el río Isiboro, Secure y Choa. Por ahí no iban a construir la carretera, sino por donde hay solamente dos comunidades, porque además había concesiones a dos transnacionales de petróleo de un territorio indígena, lo que no podían hacer, y por otra parte querían ampliar la frontera agrícola de la coca excedentaria y abrir la ruta de Rondonia al Pacífico para el ganado, la carne de ganado de Rondonia. Es decir, ahí estaban metidos el gobierno de Lula y el gobierno de Evo Morales Ayma contra la Constitución y contra los pueblos indígenas, pero fueron derrotados con la marcha de la octava marcha indígena. Después vino el Código Penal, el conflicto del Código Penal, donde volvieron a ser derrotados. No pudieron poner un código que de manera abierta y descarada criminalizaba la protesta. Entonces, fueron derrotados 3 veces y además electoralmente fueron derrotados con las elecciones de magistrados y con el referéndum. Entonces, era una implosión. Una implosión quiere decir que se derrumba por dentro el edificio, que no había una columna que podía sostener, todo estaba podrido. Entonces, lo que hubo el 2019 sencillamente era la culminación de una insurrección que se venía labrando desde hace tiempo. A mí me sorprende mucho que los medios de comunicación, los analistas políticos y los medios políticos, medios políticos, no solamente medios de comunicación, estén con la cantaleta de que si hubo o no hubo golpe, unos que dicen no hubo golpe, otros que dicen que hubo golpe. Es decir, es discusiones artificiales que no corresponden a los hechos. Lo que corresponde a los hechos es lo que se puede llamar de manera muy taxativa la implosión del MAS y del gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta. Y lo que se ha dado es una insurrección donde duró unos 20 días, pero que es la culminación de lo que se venía de antes.
Y en los 20 días no solamente participaron las pititas, participaron mucha gente, participaron los voluntarios bomberos que fueron a apagar los incendios en la Amazonía y el Chaco, que denunciaron que las mismas comunidades de colonizadores estaban volviendo a encender los incendios y por lo tanto estaban muy comprometidos en un tráfico de tierras con los ganaderos, quienes esperaban que Evo Morales cumpla con su promesa de vender carne a China. Entonces, todo es un modelo extractivista, ¿no? Colonial del capitalismo dependiente, pero además con en niveles muy elevados de ecocidio, de etnocidio, que en el fondo es un genocidio, pues. Es decir, lo que está en el medio es el crimen político. Es decir, lo que me llama la atención es que no se ve eso. Entonces, lo que hay que discutir es implosión, es una implosión. Y lo que ha ocurrido es de que cayeron por implosión, por una insurrección que fue detenida por un acuerdo entre el MAS y la derecha. El operador fue Tuto Quiroga, que salvó al MAS. Es decir, hubieron no solamente una reunión en la Católica, sino varias reuniones donde pactaron entre ambos, derecha y MAS, evitar la insurrección, que se venía con todo. Se venía desde la marcha de los suboficiales contra el racismo, se venía con el levantamiento de los policías, de las policías desde abajo, con la llegada de mineros de Potosí. Es decir, era una insurrección lo que estaba en marcha. Y después, obviamente, hubo un levantamiento de oficiales que tomaron presos a coroneles y generales del ejército. Eso no se dice. Lo que hubo es una insurrección que fue encubierta, donde participaron también en el encubrimiento los medios de comunicación porque desinformaron. En realidad, todo el mundo se metió en una discusión falsa que si hubo golpe o no hubo golpe cuando había una insurrección. Y lo más grave es de que pactaron para evitar la insurrección, la derecha y el MAS. El gobierno de Yanine Áñez fue sencillamente un pacto entre ellos, y ahí están pues la participación en el Congreso del MAS, ahí están las firmas de las organizaciones sociales que participaron y fueron a una reunión en el Palacio, ahí están las firmas de las organizaciones del Alto con el hijo de Jerzy Justiniano. Es decir, hubo pues un pacto, y yo no entiendo cómo se olvidan tan fácilmente de todo lo que ha ocurrido y se dedican a discusiones falsas, manteniendo una desinformación atroz a la gente. Entonces, eso es lo que ha pasado en el FMI. Lo que tenemos que discutir ahora es eso, es el retorno a la implosión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sencillamente el gobierno de transición lavó la cara al MAS, les lavó la cara porque cometieron los mismos errores, continuaron con su misma política de baja intensidad de corrupción y corrupción institucional. Es decir, continuaron con la misma política, las mismas prácticas que los gobiernos de las gestiones de Evo Morales. El gobierno de transición no fue otra cosa que un remedio totalmente un poco más grotesco que el del MAS, pero en menor escala. Entonces, ¿qué se llama? Lo que hicieron es lavarles la cara y cuando volvieron, que se llama, volvieron con un 55% porque se debe a un bloque que no es del MAS, un bloque donde estaban los yungueños, donde estaban los de Masuyos, Felipe Quispe, que sí participaron en una insurrección nueva ya contra el gobierno de Yanine Áñez. Y estaba la gente del MAS que se quedó aquí, se formó un bloque y lo propusieron a David Choquehuanca como candidato a la presidencia. Y obviamente no fue el candidato a la presidencia porque no quisieron los de la cúpula del MAS de Buenos Aires, el jacobino, ¿no? De la época del terror, y Evo Morales no quisieron, pues. Entonces, como siempre y como de costumbre, David se quedó callado y dejó que, digamos, no sea candidato. Y volvieron con el 55%, pero gracias al bloque que propuso la Federación Campesinos de La Paz, Oruro y Potosí. Entonces, lo que hay aquí es una implosión. O sea, se ha vuelto como en una especie de regresión de video atrás, a su caída anterior, se están cayendo.
Es decir, aquí no hay salida, es decir, ellos no tienen salida. Y la gente, inclusive de oposición, salvo contadas excepciones que son mujeres en realidad, que son bastante destacadas, pero la oposición cumple un papel de complementariedad en esta decadencia, porque no hay oposición. Es decir, la oposición sencillamente repite lo mismo, como que aceptando de que la pelea va a ser entre ambos, o si están unidos o no. O sea, cuando todo se ha caído todo esto, o sea, no va más. Y encima estamos ante una crisis económica de largo aliento. Se han tirado 200.000 millones de dólares durante 10 años, justo la década que habla en su libro apócrifo Arce Catacora, que se llama El socialismo comunitario. Es un texto apócrifo, porque lo único que habla no es del modelo social comunitario, porque no tiene nada que ver con el modelo social comunitario. Son estadísticas de los ingresos del Estado durante la época de altos precios de las materias primas. Entonces, ¿qué se llama? Se han tirado los 200.000 millones de dólares y lo único que nos muestra en su libro Catacora es sencillamente el ingreso, el gran ingreso que ha tenido el Estado durante 10 años. Y lo que está demostrando, no lo dice, obviamente, es que se han tirado los 200.000 millones de dólares de ingreso, no del Producto Interno Bruto, que es mucho más. Entonces, se han tirado eso, se han tirado 17.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Tenemos 20.000 millones de dólares de deuda externa y 20.000 millones de dólares de deuda interna. Esa es la crisis. Y lo espantoso es de que tanto oposición como el MAS discuten, digamos, esto, qué salida va a haber, políticas sin entrar al fondo del problema. Entonces, esto se ha caído. Y lo grave, pero lo más grave no es eso, lo más grave es que aparte del pueblo está totalmente embaucado, discutiendo si es uno o los otros, si se van a unir, si no se van a unir. Es decir, el pueblo es cómplice de este desastre, del asesinato de los impostores del proceso de cambio, porque no han cumplido en ningún momento con la Constitución. Ese es el fondo del problema. Ahora, el contexto de todo esto es lo que tú has hablado y es mi tarea ahora hablar de eso. El contexto de todo esto es de que el lado oscuro del poder ya ha tomado hace tiempo el lado institucional del poder y el lado oscuro tiene que ver con las formas paralelas del poder, con los controles territoriales, obviamente con la economía política de la cocaína, con los carteles que controlan Bolivia, carteles que tienen que ver con Sinaloa y con otros carteles mexicanos y con el cartel colombiano, en disputa con los carteles brasileros, el PCC y el Vermelho, que están en Santa Cruz y ya están metidísimos, digamos, ya en la producción de cocaína, en el tráfico de cocaína. Bolivia produce 300 toneladas de cocaína al año. De eso, ¿qué es lo que muestra pues el gobierno? Ni el 10%, pues. Y creen y quieren decirnos de que han pescado un laboratorio, han pescado 10 kilos, ahora están discutiendo de que media tonelada se ha hallado en España. Todo el mundo cierra los ojos, no es el único avión, son muchos aviones que ya han entrado, pues. La economía política de la cocaína no funcionará si estos fueran realmente golpes al narcotráfico. No son golpes al narcotráfico, es el costo, un costo que ni siquiera llega al 10%. La economía política del narcotráfico funciona bien, por eso sigue funcionando. Lo que vemos es lo que pescan, que es ni el 10%. Lo que no vemos es lo que funciona. Eso es el tema de fondo. ¿Y cuándo comenzó esta historia? Obviamente no ha comenzado pues con el MAS, es una larga historia, una larga historia que más o menos data de los últimos años de la Revolución del 52, donde ya empieza a desarrollarse una economía política de la cocaína. Claro que de manera incipiente, después da un gran salto con el golpe militar de García Meza, donde efectivamente el narco, digamos, da un golpe y está comprometido y muestra el compromiso del ejército y de los ejércitos del Plan Cóndor en esto. ¿Y qué se llama? ¿Qué ocurre con el MAS? El MAS que sencillamente se convierte no solamente en la forma de gubernamentalidad clientelar,
en la impostura porque se suben a la cresta de la ola, no son los que pelearon del 2000 al 2005, porque los que pelearon son otros, no son del MAS. El MAS no tuvo nada que ver con las victorias del 2000 al 2005. Tuvo que ver la CSUCB de Felipe Quispe, tuvo que ver la Federación Sindical de Cochabamba con Óscar Olivera, tuvieron que ver otras organizaciones que no son del MAS. Estaban los sindicatos del Altiplano, estaba la Junta de Vecinos del Alto, es decir, son otros los actores. Estos actores que logran la victoria son los que no van a gobernar, pues unos pelean y otros gobiernan. Esa es la historia política. Entonces, los impostores se suben a la cresta de la ola y construyen un mito, el mito de que este es un gobierno de los movimientos sociales. Nunca fue un gobierno de los movimientos sociales. La izquierda internacional, que está decaída y nunca ha pensado radicalmente su propia crisis desde la caída del muro de Berlín y desde el derrumbe de los estados socialistas, esa izquierda acrítica, esa izquierda que deja mucho que desear, porque no tiene nada que ver con la izquierda que hizo las revoluciones, incluyendo la revolución cubana. Esta es una izquierda ociosa, vividora, que vive disfrazándose de revolucionarios, son unos revolucionarios de pacotilla, y necesitaban un che indígena y se inventan al Evo. Eso es lo que ha pasado. Entonces, todo el mundo vive en la narrativa de los medios de comunicación, que es una narrativa mediocre. Lo espantoso es de que la gente está metida en eso. Eso se llama enajenación. Entonces tenemos un pueblo que no tiene voluntad de potencia. No es el pueblo de la Revolución del 52, no es el pueblo de la Guerra Civil del 49, no es el pueblo de la movilización prolongada del 2000 al 2005, no, porque los han arrinconado a todos ellos. Es otro pueblo. Son los oportunistas de siempre, que van a apoyar a todos los gobiernos que están en el poder. Esa es la gente del MAS. No son ni siquiera el MAS fundador. Los demás fundador, como Román Loaiza, están fuera. Esta es la gente que ha sido de derecha y que sencillamente está en el MAS porque el MAS está en el poder y que se llama, es el perfil de gente que siempre va a estar detrás del poder, sean dictaduras militares, sean los que sean. Entonces, ese es el pueblo del que estamos hablando. Es un pueblo oportunista, pues, porque el pueblo de combate no está presente. Entonces, el problema de fondo es ese. ¿Qué es entonces lo que ha hecho el MAS? Sencillamente se ha comportado en, en la máscara política de la economía política de la cocaína. Es decir, están totalmente comprometidos, por un lado, con las transnacionales extractivistas y por otro lado, con los carteles de las transnacionales del lado oscuro del poder. Están requete metidos en eso. Y ahorita estamos asistiendo no a una pugna entre la ala edista, el ala arcista, son macanas, y el ala de Camacho. No, estamos asistiendo a la pugna de 3 carteles o de 4 carteles. Los carteles de México y colombianos por un lado, y los carteles brasileños por otro lado, que ya están metidísimos aquí porque son los que están metidos en la producción de cocaína aquí en Bolivia. Y por lo tanto, todo esto obviamente es un país de tránsito, porque aquí llega la coca del Perú, de aquí sale la coca al Paraguay, al Brasil. Entonces, esa es la economía política. Solo las 300 toneladas se producen como 60.000 millones de dólares en el mundo. O sea, ya contando toda la expansión, el incremento de precios hasta Australia, hasta Nueva Zelanda. Pero en Bolivia, ¿cuánto se queda? Se queda 3.500 millones de dólares, máximo 5.000. Eso no resuelve el problema. La economía política de la cocaína también es una economía miserable, en el sentido de que es de corto plazo, destruye los ecosistemas, destruye el tejido social, corrompe y prostituye, ¿no? Y encima reproducimos la dependencia, porque los que ganan los 60.000 millones de dólares están afuera, pues son los carteles, no se queda aquí. Esta gente que conocemos, tenemos los nombres, porque no hay nada que esconder, ¿no ve? Es decir, pero sin embargo,
ellos se presentan como que no les pescan, como les han investigado y no les han encontrado nada y se hacen a los inocentes. Todo el mundo sabe que están requete metidos. Estos tipos sencillamente son títeres, son mediadores, reproducen la dependencia en el lado oscuro. Entonces son miserables, porque en realidad ni siquiera, digamos, son los capos de los capos, sencillamente son otros títeres. Y estamos requete metidos en eso, y eso no tiene futuro, pues. Eso no es un problema moral, es un problema de una economía a corto plazo que destruye mucho, tiene un costo social demasiado alto y no hay porvenir, porque ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece el narcotráfico? Prostitución, pandillas, control territorial, desvalorización de las subjetividades al extremo. No hay futuro, no hay porvenir. Esta gente nos está ofreciendo eso. Y estamos discutiendo lo que nos dicen los medios. Si es el ala arcista, el ala levista. No, no hay ninguna ala ahí. Son payasos políticos que son títeres de las carteles y son títeres, agentes encubiertos de las transnacionales y encima, que se llama, este es un estado que sirve como máscara al tráfico internacional de la cocaína. Entonces, eso es lo grave. Y es un pueblo que definitivamente no quiere ver esto porque ha decidido renunciar a su propio futuro. No va a haber futuro para los hijos, de los nietos, ni siquiera de sus hijos y de los nietos de estos desgraciados que están metidos en esto. No hay futuro. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a ese pueblo es que ¿eso es lo que quiere? ¿Ese futuro quiere? Esa falta de destino, esa falta de horizontes, esa mediocridad social, ¿eso es lo que quiere? Entonces, es la pregunta que hay que hacer. Bueno, y los que no quieren tienen que pelear, pues, tienen que pelear. Como han peleado en Colombia, como han peleado en México, tienen que formar autodefensas, tienen que armarse y defenderse porque los carteles van a meterle con todo. Y la única manera de pararlos es pelear. Es pelear. Aquí no hay una salida política, hay una salida de pelea. La crisis ha llegado a fondo. Tenemos que ser conscientes de esto. Y esto es lo que tenemos que decir, y esto es lo que tenemos que discutir, y sobre esto tenemos que decidir. Muchas gracias, Raúl. Realmente muy, muy interesante, muy amplio. Empezaste expandiendo, digamos, por otros temas. Pero no, muy, muy importante todo esto, ¿no? Muy interesante la visión. Hay muchas coincidencias. Eh, algunos elementos que quería apuntar, por ejemplo. Bueno, no es casual que, no, bueno, como parte de la economía mundial de la droga, de la cocaína en particular, y bueno, fue noticia recientemente este tema de unos polvos extraños, peligrosos inicialmente que se descubrieron en la Casa Blanca y que finalmente terminan, bueno, es cocaína, ¿no? La cocaína ahí en la Casa Blanca, ¿no? En el centro del poder del imperialismo estadounidense, ¿no? En la sede de gobierno, ¿no? Bueno, es muy importante, o sea, para ponerle coyuntura, ¿no? Ahí está el peso central del narcotráfico, de la cocaína, o sea, eso llega a la Casa Blanca, ¿no? No es solo de acá. Y bueno, muy importante lo que tú dices de que al fin y al cabo nosotros solo nos quedamos igual en una situación de dependencia, ¿no? Donde el grueso de lo que se mueve incluso en este negocio oscuro, no se queda acá, ¿no? Va por otros lados, ¿no? Y, bueno, en ese marco también me parece importante este elemento de lo que tú señalas. Esto no viene con el gobierno de Evo Morales, que eso también se mete mucho en los medios de comunicación, ¿no? Esto ya viene desde antes, ¿no? Es interesante cómo lo vinculas tú con el proceso ya de los primeros gobiernos del MNR. Está el tema de la dictadura de Banzer, donde esto ya se expande, y con mucha mayor fuerza en lo de la dictadura de García Mesa, ¿no? Y hay un elemento que es importante, es que todo esto, el centro fue en el oriente, ¿no? En Santa Cruz. Y ese sector de narcotráfico jamás fue derrotado, jamás se le propinó un gran golpe ni nada, ¿no? Entonces, en gran medida eso sigue ahí estable, ¿no? Y eso es lo que alimenta en gran medida, bueno, la oligarquía terrateniente en el país, ¿no? Y bueno, ahí habrá que ver en qué medida están, y seguramente están metidos con todo lo de FAS, etcétera, ¿no? Y bueno, eso quería añadir en eso. Un elemento muy importante en base a lo que tú decías, que me gustaría, digamos, también aportar ahí es de que no es, o sea, la lucha también es política, ¿no? O sea, la política es luchar, ¿no? En este caso, ¿no? No es que no se va a resolver
por cuestiones políticas. La lucha política se la tiene que hacer, ¿no? Contra estos carteles y, bueno, contra esta situación. Plena coincidencia en el tema de que realmente la discusión a la que nos meten es totalmente falsa, ¿no? Totalmente superficial y que no va al fondo de nada, ¿no? Y claro, justamente toda esa discusión del golpe, no golpe, y bueno, a propósito, sí, una puntualización que me parece muy importante porque a raíz de toda la discusión que ha habido esta última semana, claro, ya vuelven a decir que Áñez y Camacho deberían salir de la cárcel, etcétera, que lo deberían meter a Evo en vez de ellos, pero que es una falsa discusión todo eso, ¿no? Yendo justamente al tema bueno, de los intereses del pueblo trabajador, bueno, si Áñez y Camacho venían a estar en la cárcel, y no solo ellos, es por las masacres, ¿no? De Sencate y Sacaba, ¿no? Independientemente de la caída de Evo Morales y todo, que, bueno, eso tendríamos que discutirlo tal vez un poco más profundamente en otra ocasión, ¿no? Y bueno, cerrando este elemento, ¿no? O sea, es muy importante cómo tú lo ves, esta situación de la pugna Antes de política que que hay sigas, como pelea de... Sí, 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 dale, has Raúl. tocado un tema bien importante. A ver, ¿quiénes son los que consumen? Hay un tema ahí de indilgarle a los más pobres que consumen, tanto en Estados Unidos como en nuestros países, que son estos chicos de los barrios pobres. Esa es una mentira. ¿Quiénes consumen? Las altas burguesías son las que consumen y las que pueden pagar la cocaína. Los políticos, los empresarios de todos los países, nuestros políticos, los que gobiernan, consumen pues todos los días. A ver, ¿qué se llama? ¿Cuántas veces lo han llevado a curarse de la nariz al Evo? Por favor, a Cuba. Es decir, esos son los que consumen. Es decir, lo terrible es de que encima de que hay clases sociales y están indilgando a los más pobres, a las bandas, a los barrios, porque precisamente son esos barrios los que van a ocupar la policía, los van a llevar a la cárcel. Es decir, es para encubrir, eso no son los que más consumen. Esos consumen al final de cuentas el crack, la cocaína más barata. Es terrible. Los que consumen grandes niveles de cocaína son las burguesías, las hiperburguesías, los empresarios, las más. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, eso es lo terrible. Lo terrible es de que aquí ocultan las cosas y al final los miserables van a ser golpeados una y otra vez. Es decir, esta gente no tiene escrúpulos de nada. Por otra parte, que se llama nadie lucha contra el narcotráfico, eso es una mentira, nunca peleó la DEA contra el narcotráfico. La DEA lo que hizo es el pragmatismo, controlar, contener y desviar todo el control económico. Y eso aprendieron los brasileros, los bolivianos, los ecuatorianos, los peruanos. Neoliberales de un lado, neopopulistas del otro lado. Han aprendido la receta y eso es lo que hacen. No hay lucha contra el narcotráfico. Además, lo más grave de todo, la lucha del narcotráfico es parte de la reproducción del narcotráfico. Porque si desapareciera la lucha contra el narcotráfico, si se legislara teóricamente, mundialmente, la cocaína, como en la época del whisky, se va todo al cuerno, ya no hay carteles. La lucha contra el narcotráfico permite los altos niveles, los niveles de organización, todo el cruce con la policía, el control con la policía, con el ejército. Es decir, el lado oscuro ya está definiendo y determinando los mecanismos políticos, los mecanismos sociales. Así, entonces, lo terrible es eso. Es decir, aquí lo que tú has dicho es muy importante. ¿Por qué han encontrado en la Casa Blanca? Porque consumen, pues, hace tiempo. Es muy raro que haya encontrado ahora y no haya encontrado antes. ¿Qué se llama? Parece, claro, parece que se llama humor negro. Todo esto parece humor negro. Aquí hay no solamente colonialismo, reproducción del colonialismo, sino que nos ha mostrado además la represión de Francia, ¿no? En la forma como intervienen a los barrios de las banlieues, es decir, si no hay lucha de clases, es decir, todas estas burguesías que son las grandes consumidoras y son las grandes responsables, el sistema internacional de la banca es el gran blanqueador, pues, de la cocaína, dejémonos de cuentos.
Entonces, todo eso se oculta. ¿Y quiénes son los culpables? Los que van a la cárcel. ¿Y quiénes son los que van a la cárcel? Los más pobres. Eso es lo terrible. Es decir, nunca van a agarrar a los grandes peces, a los grandes carteles, sino a la gente que siempre tiene que cargar con este mundo. Ese es lo terrible. No, sí, Tú muy, has muy tocado un tema importante, muy ¿no? importante, ese es el tema. Claro. José Luis, bueno, también si Miguel, Eliseo quieren participar. José Luis, tienes la Sí, por favor. No, primero agradecerte, maestro Raúl, por estas importantes reflexiones, además contextualizar esto. Dos consultas muy breves, Raúl. Por una parte, me parece muy, muy esclarecedor el uso que tú haces de esta categoría de la economía política de la cocaína. Es decir, que más allá de las admonizaciones morales o moralistas que podemos hacer de que la cocaína hace daño a nuestros jóvenes, etcétera, me parece muy importante esta percepción de la cocaína, de los circuitos de comercialización, producción y comercialización de la cocaína como parte de la estructura global del capitalismo. Esto me parece muy importante. Segundo, Raúl, segunda consulta, ¿qué diferencias establecerías también de carácter económico y político entre el régimen de la dictadura de García Mesa, cuyo principal ministro del Interior, Luis Arce Gómez, era un prominente operador del comercio y la comercialización de la cocaína, Luis Arce Gómez, reitero, con la estructuración del régimen del movimiento al socialismo, que también tiene a la coca y a la cocaína como un articulador fundamental del ejercicio del poder? Pero estimo que las diferencias son también estructurales, de un gobierno meramente delincuencial, corrupto, como era la dictadura de García Mesa y Luis Arce Gómez, al actual gobierno del MAS, que entiende, asume el tráfico y la comercialización de la cocaína como un mecanismo de articulación y de sostenimiento del poder del régimen del MAS de manera absolutamente estructural, fundamental, quiero decir. ¿Lo verías así, estas dos consultas, Raúl? Sí, creo que estás tocando un tema muy importante porque tenemos que ver históricamente, o sea, no solamente concentrarnos en lo que ocurrió con el MAS, que evidentemente es catastrófico desde el punto de vista del incumplimiento de la promesa, del incumplimiento de la Constitución, de que continúen con el esquilmamiento del pueblo a nombre del pueblo y de un proceso de cambio que nunca se ha dado. Eso es lo terrible, ¿no? Pero lo que tú tocas es muy importante porque en realidad es una larga historia donde se comprometió al ejército y se comprometió a la policía desde hace mucho tiempo. Banzer es un ejemplo, ¿no? De todo esto. Y obviamente, si tenemos que hacer el análisis de lo que ha ocurrido y de lo que no ha visto la izquierda precisamente en su momento, es cuando se dio el golpe de García Mesa, que es un golpe en el contexto internacional, además con el Plan Cóndor, es un golpe además atravesado, estaban los ejércitos atravesados con el narcotráfico, estaban conscientes de que van a ser financiados por el narcotráfico y van a meterse en eso. Pero fuera de eso, lo que tenemos es de que ya se compromete el ejército y el ejército va a actuar de una manera atroz en términos de lo que ya se han olvidado todo el mundo. Han intervenido las minas y han masacrado en las minas. Los únicos que han resistido militarmente son los mineros. Y como les han resistido también, al final han llevado tanquetas y los han bombardeado. Es decir, han cometido crímenes y encima han asesinado al único líder que en términos ético-morales era la expresión más auténtica de la izquierda de este país, que era Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Quiénes lo han matado? Banzer y la CIA, porque era el hombre más peligroso, pero no han acabado con Lechín Oquendo ni con la COB, porque no eran peligrosos, al final eran personas que podían negociar, y al final no se olviden la conversación que tuvo Lechín Oquendo con Arce Gómez en la televisión. Estaban negociando, porque no era un hombre peligroso, Lechín Oquendo. Por más que hayan escrito un libro sobre él y se inventen mitos, en ese momento estaba ocurriendo algo grave. Se lo llevaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz herido
y se lo llevaron al Estado Mayor y ahí lo torturaron hasta matarlo. Cuando llegue el gobierno del MAS, ¿acaso ha desclasificado? No ha desclasificado. El gobierno del MAS ha encubierto a los asesinos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Cuándo, ¿Cuándo se ha develado todo esto? Nunca. Al final esos oficiales que fueron asesinos de Marcelo Quiroga Santa Cruz fueron partidarios del gobierno de Evo Morales Ayma. Fíjense la tramoya, si parece una telenovela. Es espantoso y hemos aceptado todo eso. Hemos aceptado que no se encuentre el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hemos aceptado que lo asesinen y que nos vengan con cuentos. Hemos aceptado que Álvaro García Linera y Evo Morales encubran a los oficiales y al ejército que ha estado comprometidos en el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y encima, estos tunantes hacen una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es lo más grotesco. Es una manera de mellar el sentido, el significado histórico-político de Marcelo para hacer una ley que castigaba a los funcionarios. Es decir, una ley de lo más horrenda que no tenía nada que ver con Marcelo Quiroga Santa Cruz y con el socialismo vivido, como dice Hugo Rodas. Es decir, lo que hemos aceptado, aceptar esas cosas, quiere decir aceptar lo más indigno, aceptar las miserias humanas. Hemos aceptado todo eso y hemos aceptado un gobierno impostor como el gobierno de Evo Morales Ayma. Hemos aceptado que hayan desnacionalizado los hidrocarburos. Hemos aceptado que hayan perdido por tercera vez la guerra del Pacífico y son traidores a la patria. Y no, y los hemos dejado que sigan. Hemos aceptado todo. ¿Qué clase de pueblo somos esos? Los que aceptan esas cosas. Eso es lo terrible. Aquí la autocrítica tiene que ver con nosotros, con el pueblo. ¿Cómo vamos a dejar que ocurran estas cosas? Estamos aceptando derrotas. Un pueblo que no pelea por sus territorios, un pueblo que no pelea como por su constitución, un pueblo que no pelea por sus muertos es un pueblo que no merece existir. Eso lo digo de manera clara. ¿Por qué? No porque no que deje de existir, sino porque hay que convocar a lo que han arrinconado al coraje del pueblo, han arrinconado a los que verdaderamente han peleado, han arrinconado a esta gente que debe salir y lo único que tenemos son impostores, payasos de todo tipo, dirigentes apócrifos, ¿no ve? Y una cova espantosa que no tiene nada que ver con la cova heroica. Al aceptar esas cosas, estamos aceptando una derrota de lo más calamitosa. Yo creo que tú estás tocando un tema importante, José Luis. Está pues el ejército y el ejército no ha cambiado. Lo primero que teníamos que haber hecho con el cambio, con la pelea, es cambiar el ejército, cambiar la policía, cambiar las instituciones, hacer transformaciones institucionales. Una vez lo dije cuando me invitaron a hablar a todos los oficiales que estaban en el cuartel Colorado, donde habían tenido unos estudios, altos estudios, les dije, la única defensa que puede haber del proceso es convertir un ejército del pueblo, un pueblo armado, con milicias. Esa es la mejor defensa que tenemos que tener. Y la estrategia tiene que ser una defensa del proceso. No han seguido con lo mismo. Es decir, hemos dejado que pasen estas cosas y al dejar que pasen estas cosas, estamos aceptando nuestra propia muerte. Eso es lo terrible, José Luis. Excelente, Raúl, ¿no? Realmente muy, muy importante y, bueno, hay muchas coincidencias además, ¿no? Ahí lo que yo te diría es, bueno, que justamente necesitamos organizarnos en una alternativa para todo esto, ¿no? Porque, bueno, eso también fue lo que pasó el 2019, ¿no? Que el pueblo se dejó llevar por lo que había, ¿no? Por un Camacho, por lo que hubo ahí, ¿no? Y se echó abajo incluso esfuerzos organizativos que había antes de eso, ¿no? Y bueno, ahora lo que se necesita nuevamente es eso, ¿no? Una alternativa, ¿no? Para pelear, para luchar, para retomar todas estas luchas históricas, ¿no? Y es la tarea y la discusión que tenemos que hacer desde la izquierda, ¿no? Una aclaración, hermanito. No es que se ha dejado llevar por Camacho, sino que el Camacho lo ha impuesto los medios de comunicación, lo ha impuesto el mismo Tuto Quiroga, lo ha impuesto. O sea, ha sido otra tramoya de los medios. El pueblo estaba en otra cosa, estaba en su insurrección.
no han dejado que el pueblo, han truncado en insurrección popular. De la misma manera que el MAS truncó, pues una insurrección, lo que hubo del 2000 al 2005 era una insurrección. El 2002 debía haber habido asamblea constituyente, como pedía el CONAMAC y el SIDOB. El MAS y la derecha se unen y dicen, no va a haber aquí asamblea constituyente, han boicoteado la marcha indígena y se han puesto de acuerdo en elecciones. Entonces, ¿qué se llama? Han truncado, cuando subieron ellos, los impostores, al poder, han truncado lo que venía, una insurrección. Este es un país insurrecto, ha resuelto sus cosas de manera insurrecta, lo ha resuelto en 1952, que es la única revolución que hemos tenido. No hizo el MNR, sino lo hizo el pueblo. Eran los fabriles de Villa Victoria, los mineros de Milluni, los mineros de Oruro que truncaron la llegada del Ejército del Sur. Este pueblo es un pueblo insurrecto. La pregunta es, ¿dónde está ese pueblo? Es ese pueblo el que tiene que volverse a levantar. Muy bien, Raúl, no, muchas gracias. Realmente es muy importante esta visión, bueno, histórica y general que das. Y bueno, justamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Incentivar y apoyar y plantear, digamos, una alternativa para una nueva insurrección, ¿no? Y bueno, contra todo esto, ¿no? Más aún en el marco ¿no? de lo bajo que está cayendo la política, de toda la crisis que hay, y bueno, y estas pugnas que, como dices, ¿no? Los medios son parte de todo eso y de dirigirnos ahí, ¿no? Sin ver lo más profundo, sin ver los problemas reales, sin ver los problemas reales que está sufriendo el pueblo trabajador en medio de esta crisis económica, como bien lo decías, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Raúl, para ir concluyendo este punto. Y bueno, y de entrada, ¿no? Pues sería muy bueno tenerte en otras ocasiones también en la radio, ¿no? No agradecer este espacio. Realmente si hubiera sabido que estaba el José Luis, lo hubiera escuchado, hubiera aprendido mucho. Yo creo que nos vas a tener en otra oportunidad. Sería muy bueno que ambos preparemos un análisis histórico, un análisis del presente a través de una mirada retrospectiva del pasado. Yo lo comprometo a José Luis para que hagamos eso juntos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, José Luis? Bueno, está muy bueno eso, ¿no? Ahí lo teníamos, José Luis creo que estaba con un poco de problemas ahora de conexión, ¿no? Porque en Sí, todos... sí, sí. Y bueno, Raúl, entonces, pero trabajemos eso, ¿no? Tenemos un proyecto a seguir avanzando y claro, es necesario justamente ese tipo de espacios para discutir, debatir y ver qué salidas podemos darle a algo que nos interesa a todos, ¿no? Que es una salida, digamos, de cara al pueblo trabajador boliviano, de todos los sectores, como tú dices, ¿no? Ese pueblo insurrecto que ahorita no aparece, ¿no? Y que además de eso necesitamos, bueno, darle espacios de expresión para que no se trunquen estos proyectos, usando tus palabras, ¿no? Exacto. Y sobre todo las mujeres, porque en realidad lo que he visto en todo este tiempo, hermano, es de que el caudal más crítico está en las mujeres. Las mujeres en la novena marcha han sido las que han salvado la novena marcha. Las mujeres propusieron quedarse en el Timis a defender el Timis, pero los hombres que querían ser candidatos obligaron a ir a la marcha novena, que casi se la pierde, menos mal que terminó en un empate, pero son las mujeres el caudal crítico, son el entramado comunitario. Como dicen los kurdos y las kurdas, tiene que haber una revolución de las mujeres, porque la liberación de las mujeres va a acabar con el origen de estas dominaciones, que es el patriarcalismo. Es decir, es una convocatoria a las mujeres bolivianas, que son precisamente las que en las pulperías mineras son las que empezaban la insurrección, son las que son las gualaichas, hicieron la revolución del 52. Es decir, son estas mujeres, tenemos que dejarnos convocar por estas mujeres. No vamos a dejar rifar en el porvenir. Es decir, sabemos que este pueblo es un pueblo insurrecto, es un pueblo de coraje, tiene que despertar este pueblo y tenemos que resolver los problemas que se han acumulado para el porvenir de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas palabras para cerrar esto y bueno, y ese paso, ¿no? Ese llamamiento a seguir a la lucha de las mujeres, además, ¿no? Muchas gracias, Raúl, y bueno, esperamos contar contigo en otra ocasión. Allá, allá, hermano. Genial, Raúl. Muchas gracias por tu presencia. Bien, Gracias. ¿Apago? sí, bueno, depende de ti. De todas formas, bueno, vamos a pasar al siguiente punto,
Ahí salió. Que bueno, quedó pendiente de la semana pasada, que es el tema del magisterio rural. Tuvo su ampliado departamental en La Paz, y bueno, teníamos que ver los resultados, vimos un poco de las resoluciones, ¿no? Es muy importante poder comentar esto, y ahora sí lo tenemos Eliseo, espero que ahora no tengamos problemas de conexión, no son los problemas que siempre ocurren, ¿no?